Reflexión, debate y análisis para un relato cordial y amistoso. ¿En qué está pasando? Programa de coyuntura nacional e internacional, producido por el Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y PASUD. Escúchelo todos los miércoles de 8 a 9 de la noche en la UD 90.4 FM Estéreo. Les damos la bienvenida a todos los que están conectados al programa que está pasando del Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Mi nombre es Sonia Díaz Granados y junto con el investigador Luis Alfonso Bermúdez los saludamos y les abrimos las puertas a este espacio de investigación, de análisis, de reflexión que se emite los miércoles de 8 a 9 de la noche por la U 90.4 FM Estéreo, emisora de nuestra institución educativa. Les recordamos las redes sociales en X, Instagram y Facebook. Estamos como @ipasud, nuestra página web ipasud.udistrital.edu.co y también nos encuentran con nuestra revista Ciudad Pasando con Z en X y también en LinkedIn. En esta ocasión los invitamos a mirar la paz a través de un ente cinematográfico. El cine, además de ser un arte, pues es una herramienta poderosa para narrar realidades, para cuestionar violencias, igualmente para visibilizar esas resistencias y también para proponer un futuro mucho mejor o futuros posibles. Para esta conversación, le doy paso al investigador, al profesor Luis Alfonso Bermúdez, para que ahondemos un poco más en este tema e igualmente presente a su invitado. Profesor, buenas noches. Sonia, buenas noches. Y buenas noches al director Ricardo Coral. Sea usted, Buenas noches, Luis Alfonso, Sonia, muchísimas gracias por la invitación y pues nada, encantado de estar aquí con ustedes para poder hablar sobre cine y paz y todo el compromiso que debería tener la cinematografía con la construcción de paz. sea usted nuevamente bienvenido a, a la Universidad Distrital, al Instituto de Paz, que es por donde nos estamos comunicando y hacer posible que este programa aparezca. Mm, Primero que todo, preguntar sobre su trayectoria, algunas reminiscencias del cine colombiano. Usted que es una persona que ya tiene un gran recorrido, un gran calado en estos escenarios del cine colombiano. Mm, Comentábamos ahora que nos tuvimos la oportunidad de vernos hace mucho tiempo en el escenario del Comité de Cine del Ministerio de Cultura. Ah, de eso a hoy, de esas experiencias desde finales del siglo pasado, por decirlo así, ¿cómo ha sido ese trasegar, director? Difícil, como todo trasegar de un cineasta, pero pues para mí muy satisfactorio. Digamos, yo empecé yo estudié en la República Checa, en ese entonces Checoslovaquia, en Praga, en la Facultad de Cine de Praga. Y a mi regreso, pues, o sea, me encontraba con un panorama bastante desolador. Se había acabado Focine y ya estaba, pues, todo, no se había creado el Ministerio de las Culturas. Y esto pues era un problema gravísimo porque no teníamos, digamos, dónde acudir los cineastas en búsqueda de posibilidades de financiamiento de películas, de nuestras películas y demás. De tal forma que yo en el 94 emprendimos una tarea con Yasha Gelaber, que desapareció, pues murió hace 15 años, que fue mi productora y que fue quien gestó todo este proyecto de La Mujer del Piso Alto, que fue nuestra primera película y que fue una quijotada porque la hicimos pues sin solamente con el apoyo de unas cuantas casas productoras, pero que nos ponían los equipos y demás y las luces para poder rodar las cámaras y eso, pero nunca pues en dinero en efectivo ni nada. De tal forma que esto fue una odisea colectiva, digamos, de todo un grupo de actores, actrices que se comprometieron con el proyecto, lo hicimos cooperativamente, lo logramos terminar, sin embargo, nunca logramos terminar, digamos, estrenarlo en salas de cine. A partir de ello hubo, pues, o sea, entré en contacto con Dago García, con quien somos muy amigos y pues esa amistad se ha mantenido a lo largo del tiempo. Y eso, digamos, cuando hicimos La Mujer del Piso Alto, él era actor ahí,
vio que sí había posibilidades de hacer cine, de que cuando se organiza muy bien y se estructura muy rigurosamente un proyecto, pues se puede hacer. Y esto le dio pie a él, pues que ya tenía entrada en la televisión, él es un hombre de televisión, de la posibilidad de seguir haciendo películas, ¿no? Y a partir de ahí, pues nos juntamos para dos películas más que fueron Posición Viciada y Es mejor ser rico que pobre, que son dos películas que ya tienen una vocación industrial y demás, que pues fueron bastante exitosas, la una dio pie para la otra, funcionó muy bien, Es mejor ser rico que pobre, pero ya definitivamente era un tipo de cine en el cual yo no estaba muy interesado en seguir esa vía, digamos, esa vía de desarrollo para mi cine. Por eso me fui a Barcelona, pero nunca perdí el contacto, digamos, con la industria. Entonces, a partir de ahí he estado, digamos, entre dos caminos. Contacto con la industria a través de Dago García, que pues tiene su productora, Dago García Producciones, y la otra que son mis experiencias propias como desarrollando un cine autoral que sea totalmente, pues que hable de las cosas que en las películas industriales no puedo hablar. Las películas industriales son películas de entretenimiento que están pensadas, digamos, para el entretenimiento. No me siento para nada avergonzado de hacerlas, por el contrario, estoy muy orgulloso de hacerlas y de poder seguir haciéndolas, ojalá. Pero eso no quita que también como autor, pues tenga mis inquietudes y las pueda desarrollar, digamos que con el dinero que consigo en mi desarrollo industrial o en mi práctica industrial como director, pues lo pierdo en mis películas que nadie va a ver, básicamente, pero que creo que sí son importantes en términos de hablar justamente de paz, hablar de cosas que son para mí importantes desde el punto de vista político, ideológico, que es al fin y al cabo lo que es el cine es definitivamente una herramienta ideológica y la más poderosa del siglo XX y lo sigue siendo ya no como cine, sino como lenguaje audiovisual en este siglo. Entonces, en ese sentido, pues he desarrollado películas como Postales Colombianas, que es una comedia Ujú. negra muy dura y muy ácida y muy fuerte sobre los falsos positivos, los mal llamados falsos positivos, que fueron ejecuciones extrajudiciales hechas pues directamente por el ejército, ordenadas por el comandante en jefe del ejército, que es el presidente. Entonces, entre el año 2002 y el año 2010, eso fue como para mí un asunto del que tenía que hablar e hicimos una película sobre eso que se llama Postales Colombianas. Después, dentro digamos, de ese desarrollo personal y autoral, hicimos una peli de la que me siento muy, muy, muy orgulloso de verdad y que a mí es una peli muy profunda para mí, que es Memorias Guerrilleras, que es una peli hecha con firmantes de paz donde ellos escribieron, ¿Es la más actuaron. reciente? Sí. No, la más reciente realmente es el Paseo 7. Esa es la última que hice, que es el Paseo 7. Pues es el paseo, la película de Navidad, que ya es como una marca en Navidad, de que todo el mundo va a ver el paseo. Y pues esa la hice en el 2023, se estrenó en el 2023, en diciembre. Tuvo un gran éxito de taquilla. Y bueno, pero ese es lo que te digo, esas son películas, digamos, en términos comerciales que están hechas para un público determinado y pues que no tienen la intención de ir más allá de la risa y pasarlo un buen momento durante hora y media en un cine. Estas de las que hablo, que son mis películas, pues la última sí es Memorias Guerrilleras, de la que cual ni siquiera soy director, porque esto lo realizaron los mismos firmantes de paz. Ujú. Ellos fueron quienes estuvieron detrás de las cámaras, delante de las cámaras, y fuimos un grupo asesor de 8 personas que estuvimos detrás de todo el proyecto, pues, o sea, viabilizándolo en términos profesionales. Entonces,
Esto, pues a mí esta película nos llevó 6 años terminarla y poderla estrenar. La estrenamos también en el 2023, a finales del 2023, la estuvimos estrenando en octubre del 2023 y pues para nosotros ha sido una experiencia, para mí ha sido una experiencia maravillosa porque el cine, digamos, en su principal no en su principal, el cine es memoria. O sea, el cine, incluso cualquier película industrial sigue siendo memoria porque pues queda para las generaciones futuras ver cómo era una época determinada, en un tiempo determinado y en una situación social determinada. Y creo que en este sentido, con Memorias Guerrilleras, hemos hecho el trabajo más profundo de memoria que se puede hacer con el cine, que es dejar constancia de cómo fue, cómo era un ejército insurgente y cuáles fueron las causas por las que jóvenes de la Colombia profunda decidían ingresar e incorporarse a un grupo armado rebelde. En ese sentido, o sea, para mí esto es un asunto de memoria muy profunda por un lado. Y por otro lado, también hay un asunto y es que si no reconocemos al otro, si el otro sigue siendo de alguna forma menos que un ser humano, que es como siempre se ha planteado el problema de la insurgencia aquí en Colombia, de que son personas, en el caso concreto de las extintas FARC-EP, pues que son personas que estaban locas y se subían al monte a tirar bala porque pues les apetecía y porque estaban locas, básicamente, y porque son unos sanguinarios, terroristas y tal. Y eso pues está en las antípodas de la verdad. La verdad es que la falta de Estado hace que jóvenes de la Colombia profunda, que no tienen ninguna otra oportunidad, vean en la insurgencia, vean en la insurgencia una posibilidad de salida a su vida y realmente al final luchar por un cambio en el país. Así era Ricardo, como ellos lo vieron y tal. Sí, sabemos de que hubo reclutamiento forzado y demás, pero puedo decir, por haber estado ahí con ellos y por haber trabajado con ellos y por seguir muy en contacto con ellos, les puedo decir totalmente que esto es una población mínima de todos los excombatientes que dejaron las armas. sí, Entonces, en ese Ricardo. sentido, pues es un asunto para mí muy importante poder humanizar y poder mostrar a estos excombatientes, estos exguerrilleros, perdón, no excombatientes, porque no les gusta que les llamen así, sino exguerrilleros, firmantes de paz, mostrarlos en su dimensión humana y que son, pues, como nosotros, como que tienen anhelos, que tienen problemas, que tienen dolores y en ese sentido poder mostrar que al ser como nosotros, pues es posible una reconciliación. Uno no se reconcilia con el que es menos, al que es menos se lo aplasta, se lo ve como un elemento que no sé, que no es un elemento bueno para la sociedad, sino del cual hay que deshacerse, ¿no? Entonces, en Ricardo, ese sentido, pues, o qué sea, la, pena. la igualdad, eso. Qué pena Dímelo. lo interrumpo porque pues queremos también interactuar un poco y adentrarnos mucho más en lo que pues es la labor que usted ha hecho, en lo que nos está contando obviamente. La idea pues de este espacio es explorar cómo el lenguaje justamente audiovisual se convierte pues en ese medio para contar historias de paz, igualmente contar esas historias de reconciliación, pero también de transformación social. ¿Cómo puede el cine, Ricardo, convertirse justamente en un medio para narrar y reflexionar sobre la paz en contextos como el de nosotros, en Colombia, donde muchas regiones están viviendo o tienen o sigue latente ese conflicto armado? Yo creo que en ese sentido es muy importante darles voz a quien no las tiene, a quien no tiene acceso a ella.
Y en el campo audiovisual realmente esto se ha restringido de alguna forma, a pesar de la democratización que hay en el uso de cámaras, de que ya todo el mundo con un celular puede hacer una película y demás. Pero pese a eso, sigue habiendo un asunto de que esto es narración de que solamente puede hacer una élite, que son los que saben y son los que, y es lo que normalmente ha pasado, ¿no? Entonces vienen eh, personas como yo, clase media, digamos, estudiada, preparada y demás, que va a los territorios a hacer pues su visión al fin y al cabo a través de documentales o de películas de ficción, en los cuales al fin y al cabo no es la visión de los propios territorios, los que y de los propios territorios afectados por la guerra y por el conflicto, sino que es una visión en todo caso externa porque ninguno de nosotros vive en esos territorios y tiene la constancia real, vívida y en carne propia de lo que significa vivir un conflicto armado. Entonces yo creo que en este caso el cine se convierte y debería convertirse en una herramienta de transformación social a través de darles a los propios, a las propias a las personas que habitan esos territorios en conflicto y que han vivido el conflicto armado en carne propia, darles las herramientas para que ellos mismos narren sus propias historias. Y las narren desde un punto de vista cinematográfico y desde un punto de vista de la memoria, en la cuales ellos puedan consignar sus memorias y dejar sus memorias. Y todo esto parte por un proceso de alfabetización audiovisual que tiene que ocurrir, que lastimosamente el Estado no se ha puesto, digamos, con esto. Hay unos programas que eran muy bellos cuando apenas nació el Ministerio de Cultura. En ese entonces, Felipe Aljure fue el primer gran cineasta, pues nuestro, fue el primer director de cinematografía y él impulsó un programa que era muy bello que se llamó Los Cini, que era Imaginando nuestra imagen, que consistía justo en dar herramientas para que las personas en región aprendiesen el lenguaje, lo manejasen y ellos mismos pudiesen hacer sus propios contenidos y reflejarse como ellos quieren ser reflejados. Y en ese sentido, pues este programa ya es muy esporádico, no es un programa, digamos, importante dentro de la dirección de cinematografía y creo que eso es un gran error porque tenemos que narrarnos nosotros mismos desde lo que nos corresponde. Y en ese sentido, hace falta esto justamente, que en los territorios pues se aprenda mucho más, se profesionalice esto, no profesionalizarse para ganar dinero a través de esto, que esto también obviamente es una posibilidad de ingresos, pero sobre todo para crear obras que hablen sobre ellos mismos y en las cuales ellos mismos se vean reflejados y que no sea esto la visión de un mestizo como yo que vive en la ciudad, en el centro de Bogotá, yendo allá a ver, ay, y ahora pues entonces a mí me parece esto interesante, voy, hago un estudio profundo, pero en todo caso seguirá siendo mi visión y no la visión propia de quienes sufren en realidad y han sufrido el conflicto. Y en este sentido, el audiovisual tiene muchísimo por hacer, porque ahora ya, pues no estoy diciendo nada nuevo. Si antes la población en Colombia no leía, ahora sí que lee menos. Y todo la vehiculación, existe una palabra como eso, o la forma de transmitir todos los sentimientos, representaciones y demás, es a través del audiovisual. Entonces, en ese sentido, creo que el audiovisual tiene muchísimas cosas por aportar y por construir a través de justamente ejercicios que las propias comunidades realicen.
Y sí hay. Director, pero discúlpeme, usted en ese, como decíamos al principio, en ese trasegar, usted ha sido un hombre de academia y bueno saludar su recorrido y su formación en la vieja Checoslovaquia, ¿no? De tal Mm. manera que creo que también estuvo por Barcelona y Cataluña, en sí, haciendo trabajo académico. Eso traerlo a un contexto como el nuestro, pues como ya lo narrabas, no ha sido fácil, ¿no? Desde los tiempos, no, yo creo que tú conociste al maestro Carlos Álvarez, ¿no? De Sí, tal, claro. de tal manera que es otro de los guerreros que impulsaron como el grupo en el que estás vos con Víctor Gaviria y con Aljure y toda esta playa de jóvenes en ese entonces aún muy vigentes acerca de lo que es lo que es demostrar en el cine y cómo hacer posible ya y es el momento para recordar al viejo Robert Redford que acaba de fallecer, ¿no? Que fue el impulsor del cine independiente que abrió las puertas a través de su organización, creo que se llamaba Sundash, eh, Sí, que abrió las puertas existe, para, claro. existe con con una gran acogida y de alguna manera, tú me corregirás, pero eso fue revolucionario frente al quehacer del cine y frente a la memoria que se tiene, no meramente como cine o como la figura de la imagen como espectáculo meramente, sino como un elemento, como lo estás narrando, precisamente con un elemento de discusión, con un elemento de rebeldía, como un elemento de libertad. En ese orden de ideas, ¿cómo has apreciado desde el escenario de la violencia el papel del cine en Colombia, director? Ahí ha habido, existe, digamos, en este momento, creo, vamos de adelante desde ahora hacia atrás, ¿no? Yo creo que en este momento no se aborda el problema de la violencia. El problema de la violencia se aborda desde una manera tangencial y no se entra a hablar directamente sobre la violencia. Todas las películas que ustedes verán se dividen, digamos, en dos grandes grupos. Una de la producción actual, ¿no? Cinematográfica. Los dos Ajá. grandes grupos son, uno, el entretenimiento, que son películas como El Paseo y muchas otras que se hacen y tal. Lo que pasa es que no tienen tanto éxito, pero son ese bloque que no tiene ningún interés ni en acercarse, ni en mirarlo, ni en verlo, sino que es un asunto que, bueno, pasa, pero no se abordan causas ni se aborda nada de hablar realmente profundamente sobre el conflicto. Y hay otro grupo de películas que son totalmente intimistas, a que estas que les podemos llamar de arte y ensayo, que son películas muy personales de los directores y en las cuales tampoco el conflicto se hace visible. Es más bien películas de problemas sí, de dolores personales, de relaciones intrafamiliares. Y se aborda poco realmente el asunto del conflicto como tal en términos de lo que significa para una población en guerra vivirlo. Hay muy pocas películas realmente de los últimos tiempos que se encarguen de eso. Si vamos un poco más hacia atrás, encontramos más de ese tipo de películas en las cuales se aborda, por ejemplo, problemas realmente, como lo fue en su momento incluso la estrategia del caracol, donde se abordan problemas de lucha de clases, ¿no? Que esto también es un asunto que compete al conflicto. Entonces, y si vamos todavía más atrás, entonces sí Qué bueno que empezamos. recuerdas a Sergio Cabrera, es el embajador en la China, ¿no? Muy bien. Sí, 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 Ajá. sí. Y pues la estrategia del caracol definitivamente es un hito en la cinematografía colombiana porque logra justamente hacer una amalgama de dos asuntos que son
por un lado, un cine realmente que habla sobre esta sociedad y sobre los problemas profundos de esta sociedad, no a nivel personal, sino más a nivel de grupal y de colectivos y de clases realmente. Entonces, y aparte, hacerlo con una envoltura muy entretenida y muy, digamos, que fue muy, y lo sigue siendo, que es muy agradable y que no renuncia al espectáculo. Entonces, que esta es una película ejemplo en cómo estos dos asuntos se pueden compatibilizar y no va ninguno en detrimento del otro. Y si vamos más atrás, entonces sí, por ejemplo, está Cóndores no entierran Ujú. todos los días, la adaptación de la novela de Gardiazabal que hizo Francisco Nordem y que es justamente habla de las causas, del origen de esta violencia contemporánea, pues porque lo ubica allá donde lo ubica en los momentos de la violencia en el norte del valle. Entonces, de la violencia pues bipartidista a partir del asesinato de Gaitán. Entonces, digamos, y si vamos más atrás, entonces tenemos películas como Pisingaña, y si vamos más atrás, tenemos películas como El río de las tumbas, Mm. y si vamos más atrás, hay unos cuentos de que hizo Arzuaga sobre tres cuentos colombianos, que son tres visiones también sobre en ese momento la migración del campo a la ciudad y todo lo que eso significaba. Raíces de Piedra es otra película en ese sentido también que muestra ese, digamos, ese desarraigo de unos desplazados que tienen que llegar a la ciudad y ganarse la vida, pues en este caso de Raíces de Piedra, poniendo ladrillos y siendo, pues nada, peón de obra. Entonces, digamos que creo yo que en la primera etapa de la cinematografía colombiana, ya sonora y demás, sí hubo como este anhelo por contar el conflicto, por narrar el conflicto y de alguna forma representarlo. A medida que el conflicto se ha ido normalizando y como todo esto ya masacran, matan y tal, y a todo mundo le da igual a esta sociedad, esto pues ya la tienes totalmente, digamos, está galvanizada contra esto, ya no siente nada por esto. Yo creo que eso también ha llevado a que los cineastas no aborden los problemas realmente profundos de causas y tal del conflicto, sino que pues rehuyamos eso mejor y nos centramos en dramas personales, dramas familiares, dramas de la individualidad, pero no de que afecten a la sociedad en general. Y eso creo que hace falta muchísimo porque pues si hay algo que todavía no hemos solucionado en este país es el conflicto y no podemos dejar de hablar de algo que no se ha solucionado. No se trata de coger la basura y meterla debajo de la alfombra y seguir pisando la alfombra como si nada hubiera pasado, porque en un momento dado, pues la alfombra ya no alcanza a cubrir tanta mugre y es lo que está pasando. Entonces, Sí, claro, todo esto lo que tiene es que, pues, el cine, sí se sigue haciendo cine muy comprometido. La maestra Marta Rodríguez siempre ha estado en esa vía del documental, con unas profundas investigaciones. Ella se va al sitio y conoce profundamente y deja la voz a quienes lo padecen. Pero son casos muy contados, no tengo otra, digamos, otro cineasta de ficción, por ejemplo, que te El pueda río de decir. las tumbas, director, ¿recuerdas eso? Julio Luzardo. ¿Ah? Julio Luzardo. Julio Luzardo, ¿no? Es una película también de los años 60. Sí, de mediados de los años 60 y tal, que es eso, habla sobre, bueno, un pueblo que de un momento, pues, donde el río donde pasan cadáveres, que eso es un Sí, sí, clásico sí, ya buenísimo. nosotros. Eso para anunciar, un poco retomar lo que estás planteando, cómo el cine tiene necesariamente, y debe ser necesariamente un vehículo de orientación y guía, ¿no?
un vehículo donde el cine alternativo de alguna manera trataba de hacer su tarea de generar sensibilidad social más en el contexto propio, ¿no? Nuestro. Porque Sí, como tú bien dices, hoy el asunto del cine, de la distracción, de la diversión, se ha tornado de alguna manera un cosmético, ¿no? Que no resulta como un elemento de circunstancia frente al hecho real o a la coyuntura de país y de mundo que vivimos. De tal manera que el papel del cine, el papel preponderante de la imagen, mm, es entendible que ha tenido poca acogida gubernamental y desde lo que tiene que ver con los escenarios de los recursos de la financiación. Eso lo hacía Focine, director, y no sé si ya exista o desapareció, pero esas dificultades no han incidido para que realmente tengamos un cine más libre, un cine más coyuntural, un cine que muestre más cómo es que realmente acontece en nuestra cotidianidad. Esa es un poco la inquietud desde el trabajo de la investigación que se desarrolla aquí en el Instituto Paz de la universidad. Y quería traerle a su conocimiento que estamos trabajando en el desarrollo de una investigación que la llamamos Memorias de Guerra, y bien traído el punto de la película sobre memorias guerrilleras que tú has hecho, es del año 23. sí, Eh, bueno, no, la estrenamos en el 23 en cines, la pudimos terminar en el 21 por un premio que nos ganamos en el 2019 para postproducción. Logramos terminarla para el 2021 porque se atravesó la pandemia entre medios y la logramos estrenar en el 2023. eso te lo Entonces, comentaba porque sería un documento muy interesante como elemento y soporte también interesante en este trabajo que le comento que se viene haciendo. Y qué bueno conocer de parte suya que existe y todo ese trasegar y esas aventuras que tuvieron que venir, que vivir sobre todo el tiempo. Nos comentabas que aproximadamente 6 años haciendo la película. pues no haciéndola, o sea, la hicimos, digamos, en términos de producción fue muy rápido porque había que hacerlo en ese momento rápido. No teníamos. ¿Qué fue cómo surgió Memorias Guerrilleras? Básicamente, nosotros estábamos haciendo una investigación sobre Manuel Marulanda Vélez, el fundador de las FARC, y estábamos en ello. Fuimos a entrevistar al sargento Pascuas, que fue Ajá. uno que era en ese momento uno de los tres marquetalianos que todavía estaba con vida, y fuimos a la Elvira, Cauca, a entrevistarlo. Resulta que el sargento Pascuas no estaba ahí, se había desplazado a Caloto, pero pues nosotros por tiempos y tal ya no íbamos a alcanzar a llegar donde él ni nada, y nos quedamos ahí en la Elvira, pues nos hospedaje de ellos porque esto era una zona veredal, una zona veredal de transición para la reincorporación, que era los sitios donde llegaban todavía en ese momento, guerrilleros, se agrupaban y pues ya se había firmado el acuerdo y tal, y ellos simplemente se concentraban para hacer dejación de armas, y pues empezar como su tránsito a la vida civil. Ahí nos encontramos, estábamos en mayo del 2017, justo para esto, y nos encontramos con que estaban capacitando a un grupo de 65 guerrilleros para que fuesen capaces de manejar cámaras y crear contenido, sobre todo de tipo periodístico. Cuando yo vi esto, a mí inmediatamente se me ocurrió. Dije, hey, ellos podrían narrar sus historias, Claro, recreándolas, claro. recreando lo que fueron para ellos sus historias y tal, pero las tendríamos que recrear, no podría ser en documental, porque si es en documental tendrían que contar cómo fue, y obviamente esto pues es un abordaje, pero para mí era importante abordarlo desde la ficción en términos de que
se podía recrear todo esto. Entonces, claro, al recrearlo, esto significaba hacer una película de ficción en la cual ellos escribieran, actuaran y realizaran porque tenían el ABC básico para poder narrar una historia. Y eso fue lo que a la tarea que nos dimos, y en ese sentido, digamos, Memorias Guerrilleras surge como una película muy especial por su forma como fue hecha y por su forma como fue concebida y su forma de producción. La hicimos en un mes, realmente. Llegamos en agosto, hicimos la preproducción de los guiones que los guiones sí los habían escrito desde mayo, cuando a mí se me ocurrió la idea. Vine aquí a Bogotá, se lo propuse en ese entonces, pues todavía estaba, digamos, el secretariado, ellos no habían creado el Partido de los Comunes, todavía estaban en ello, y entonces pues vine y le propuse y les dije, esto es lo que me gustaría hacer. Ellos me dieron la anuencia, me dijeron, no hay dinero, o sea, no te vamos a dar dinero. Yo le dije, no, no es necesario, porque todo lo vamos a hacer allá con sus cámaras, porque ellos tenían cámaras, tenían luces, estaban muy bien dotados, digamos, en esa época, pues ellos también hacían sus contenidos audiovisuales y tal. Para la guerra, todavía en ese momento ya se había firmado, pero antes, pues tenían equipos y tal, pues para un asunto ideológico, ¿no? Entonces, Claro, a partir de ahí, lo hicimos en un mes, rodamos la película, quedamos ya con el material listo, y a partir de ahí, pues ya fue todo el trasegar, que ese sí fue el largo, que tardó 5 años en conseguir los recursos para poder terminar la película y que esa película estuviese en todos los parámetros técnicos y profesionales que nos permitiese proyectarla en salas de cine. Ya eso llegamos gracias a Ricardo, ese premio y demás. Dime. Ricardo, a mí me parece muy interesante contar esa experiencia de cómo es trabajar, además dirigir actores naturales, es decir, actores que no tienen una experiencia en academia o que no han estudiado en academia, ¿sí? Eso venía, digamos, desde Víctor Gaviria, pero también vemos que usted en esta película Memorias Guerrilleras también logró hacer que se mostrara una realidad, pero con las mismas personas que vivieron esa realidad, ¿sí? Yo me acuerdo que también hace mucho vi una película que se llama Los colores de la montaña, de Carlos César Árboles, que es una Preciosa, película hermosa, 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 preciosa. donde es una historia contada desde la mirada de los niños, ¿no? Que muestra cómo el conflicto armado invade pues la cotidianidad rural, la inocencia infantil también, pero cómo es esa experiencia, la verdad, de trabajar con estas personas, ¿sí? Que cuentan una realidad que ellos vivieron. Yo creo que pues para mí ha sido una de las experiencias más gratificantes que he tenido, digamos, en el cine, en términos de creación, ¿no? Porque digamos, normalmente cómo se hacen las películas. Digamos, mis películas yo las escribo, hago el guión, investigo, termino de hacer el guión y ya está, y después se lo doy, porque realmente yo no he trabajado solamente en esta película, es la única película que he hecho así. Em, en términos de, yo siempre se los doy a los actores lo miran, el guión, y pues empezamos a trabajar, y soy yo el que doy todas las directrices, los actores generan sus personajes partiendo del guión, y a partir de ahí pues nada, digamos, es mi forma habitual de trabajar. Cuando entras a un espacio en el cual ellos son los que van a hacer todo, fue muy gratificante en el sentido de que fue una creación colectiva realmente, ¿no? Y en términos, en los asuntos actorales, pues fuimos con una maestra de una gran actriz, Reina Sánchez, que fue, digamos, quien les llevaba, les daba los mínimos instrumentos, las mínimas herramientas actorales para que ellos pudieran desplegar su ejecución en la pantalla para la cámara.
Y fue muy fluido porque hay una cosa que tienen y que eso seguro lo tienen, yo estoy seguro que lo tienen todas las personas que habitan la Colombia profunda y es un inmenso deseo de aprender. Son esponjas totales, o sea, quieren aprender, quieren saber cómo se hace esto, cómo se hace lo otro. Entonces, son personas que realmente eh, estaban ávidas también, porque para ellos también era un asunto de expresarse y poder decir y poder hablar lo que nunca habían podido decir, lo que nunca habían podido representar, que era a ellos mismos siendo ellos mismos. Digamos que frente a otro tipo de contenidos o de productos o de obras en los cuales se toman actores naturales para representar de alguna forma un papel en los que siguen siendo ellos mismos, pero ya hay una historia de por medio. Entonces, creada, digamos, por un guionista y demás. En este caso, como todas las historias fueron creadas por ella, por ellos y ellas, entonces en ese sentido no había ninguna, era todo muy fluido, porque ellos mismos decían, ay, yo quiero hacer en este, porque se planteó como 5 cortos, ¿no? Como una película de 5, compuesta por 5 cortos. Y entonces se escribieron esos 5 cortos, ellos mismos los escribieron, insisto. Y en ese momento, entonces, como ellos se conocían, como pues, o sea, estaban juntos y demás, entonces decía una, yo quiero actuar en esa película, ah, yo quiero actuar en ese corto. Entonces se fue dando como de una forma muy, muy natural y muy, muy orgánica, la forma en que ellos se veían y en la forma en que ellos actuaban y la Mm. forma en que ellos lo realizaron. ¿Qué fue eso? ¿Sabes? Fue una experiencia de un colectivo en el cual todos hacíamos de todo. Y no tenían ningún problema en asumir, ah, bueno, yo en esta voy a ser director de fotografía, en la próxima entonces soy asistente. ¿Sabes? Se convirtió todo en un acto creativo muy potente que duró pues este mes, que duró toda la producción de la película y fue eso, realmente ellos sintiéndose incorporados, ahí sí, a través de un arte como el cine, para contar sus memorias y dejar sus vivencias de lo que ellos sentían en ese momento, porque hay 3 cortos que son las causas, digamos, de por qué los jóvenes se incorporan a la guerrilla, se incorporaban en ese momento y los otros 2 cortos son los miedos y temores que ellos tenían frente a la reincorporación y cómo cuando dejasen las armas los podían asesinar. Eso está clarísimo ahí en la película y lastimosamente se ha convertido en un asunto premonitorio porque ya llevamos más de 460 firmantes de paz Sí. asesinados. No pasa nada sobre esto, los siguen asesinando y entre ellos uno de nuestros digamos, de nuestros actor, fue fotógrafo, fue productor, fue camarógrafo de la película, o sea que, pues, o sea, uno de los talentos y técnicos, tanto técnicos como artísticos de nuestra película que tenía el nombre de David Marín, que fue asesinado en Caloto, Cauca, el 19 de julio del 2018 y que para Claro, nosotros fue un asunto totalmente doloroso porque claro. pues lo que la película dice, la película la pueden ver en películamemoriasguerrilleras.com, está abierta, también está en Retina Latina, está en nuestra propia plataforma que se llama Indion.tv, ahí la pueden ver y pueden dar cuenta de cómo el par de historias que se cuentan ahí sobre el temor de ellos en la dejación de armas se está cumpliendo premonitoriamente y lastimosamente, que era el temor de que Ricardo, los... en ese orden de ideas que traes, hemos estado hablando de todo lo que ha sido la penuria y sigue siendo la penuria de nuestro acontecer. Desde la mirada que tiene la firma del acuerdo de paz en el año 2016, en el cine
o el cine se ha comprometido o ha hecho, ha logrado algo que tenga que ver con esos términos de tiempo hacia el presente? Eh, ¿Hay alguno, se ha ocupado algún director, se ha hecho algún trabajo que tenga que ver o que muestre cómo ha sido esa salida y cómo ha sido esa proyección? Porque realmente aquí es donde nos parece juega un papel importante la imagen, ¿no? Y sobre todo, pues la imagen todos los días discurre a través de lo que uno ve en las redes y en los medios de manera desordenada que se tornan tóxicos. Desde el punto de vista del cine, eh, ¿hay algún proyecto que no, muestre cómo ha sido el acontecer y el desarrollo de lo que implica o ha implicado el proceso y el acuerdo de paz hasta nuestros días? Que yo sepa, no. Que yo sepa, siempre han sido visiones y sobre todo pues porque son documentales y los documentales tienen menor salida, pero sí son visiones, digamos, en documentales de los autores de los documentales que ven lo que ha pasado, pero realmente que se les dé la voz a ellos y que ellos puedan expresar sus sentimientos al respecto después del acuerdo de paz y tal, no hay, no se hacen porque realmente ellos siguen teniendo, a ellos les sigue pesando el gran estigma de, ah, son Claro, guerrilleros, son malos, claro. son terroristas y tal, y entonces no se ha hecho ningún trabajo, digamos, por parte de los cineastas más Al presidente posicionados mismo en se le llamar. dice guerrillero, ¿no? Sí, claro, o sea, es despectivo y es peyorativo y es un insulto, ¿no? Entonces, nosotros acabamos de hacer, yo acabo de hacer un documental con la experiencia de la Casa de la Paz, La Trocha, que es este proyecto de firmantes de paz, de proyecto de reincorporación que tienen ahí en la carrera 13 con calle 36, que es una ¿Mm? casa grande donde ellos distribuyen y venden pues los productos que comunidades, tanto de víctimas y también de Sí. firmantes, obviamente de firmantes de paz y de víctimas, donde venden los productos que ellos hacen pues en sus campos y en sus ETCRs donde están pues en estos procesos de reincorporación. Pero realmente así es un estigma fuertísimo, es una pena también porque a ellos les duele. Mm, Es muy duro porque, claro, cuando a ti te dicen cuál es tu pasado, entonces pues tú dices, ay, yo soy profesor, yo he sido tal, ¿sabes? O sea, tienes un pasado para contar. Ellos no pueden contar ese pasado porque inmediatamente, pues, uy, guerrilleros, se alejan, los estigmatizan y es muy difícil, ¿no? Y yo creo que ahí es donde está el papel del audiovisual, pues el papel del audiovisual realmente pues es el que cada quien le otorga, ¿no? Esto no es un asunto que tenga que ser así, no critico, pues es lejos de mí criticar, no sé, una película como El Paseo 7, pues porque yo la he hecho y por el contrario, me encanta hacer esas películas porque la gente se divierte y tal. Y también eso es un sentido del cine, ¿por qué no? ¿Sabes? El entretenimiento también es una forma del cine y pues no tiene ni mayor ni mayor ni menor valor que un cine comprometido que pueda hablar de las cosas, de las representaciones y pueda hablar de la representación del conflicto y pueda reflexionar y pueda servir de una pieza de reflexión al respecto. Entonces, Ricardo, discúlpeme, como aquí nos toca ir manejando el discurrir del tiempo, que es inexorable, eh, quisiera, no se me olvidase preguntarle, ¿cuál cree usted que podría ser el papel protagónico y el mensaje sustancial que se diese desde los escenarios donde se enseña y se aprende comunicación social con el hecho histórico que estamos viviendo? Porque las facultades de comunicación hoy en día pareciese que es como cuando uno en una nevera mete un cubo para hacer helados que salen del mismo tamaño y del mismo sabor. ¿Cómo sería interesante hacer, poner ese aditamento de cuál es el propósito y la responsabilidad del comunicador frente al hecho de la búsqueda de la paz como derecho al que debemos tener acceso?
Yo creo que es fundamental y en ese caso el papel del audiovisual, ya no solamente del cine, sino del audiovisual en general es fundamental porque es el medio de mayor impacto en la sociedad, o sea, es el medio, es el lenguaje que mayor impacto tiene. Y lo que pasa con todas estas escuelas de, o facultades de comunicación y demás, es que lo único que quieren es reproducir lo que ya sabemos que es el discurso hegemónico. Y el discurso hegemónico aquí que se lo puso desde el poder y que se impuso desde el poder, vuelvo y repito, es que la insurgencia son unos locos que se subieron al monte a disparar porque todo estaba, porque aquí todo estaba bien. Aquí en Colombia todo era perfecto y tal, hasta que apareció la guerrilla. Y bueno, o sea, esto es Se una apareció el falacia. diablo. Sí, claro. Y entonces esto es una falacia total que lo único que hace es pues tergiversar justamente la verdad, cambiar la historia y pero este es el discurso hegemónico al cual todas las facultades y todos le siguen haciendo eco. Hay muy pocas, me imagino, claro, las más comprometidas con el cambio social y comprometidas con construir una nación en paz que sí harán énfasis en que el papel fundamental de la comunicación y del audiovisual que comunica debería ser justamente el develar estas causas. ¿Por qué, mm, por qué hay un fenómeno como la insurgencia en Colombia? ¿Por qué ¿Mm? hay gente que se levanta en armas? Ujú. Por qué hubo todo esto que pasó? ¿Por qué? Hay un porqué y ese porqué nunca se quiere llegar a ese porqué. Y ese porqué es fácil encontrarlo, o sea, lo tenemos justamente el mismo discurso hegemónico. En el discurso hegemónico está el porqué. Quieren ocultar la causa verdadera y es de una nefasta idea de independencia que tuvieron los criollos desde que surgió la independencia. Y esto es hacer un país solamente para ellos, para su propio beneficio y de los criollos blancos en general, mestizos blancos, en contravía de reconocernos como una nación pluriétnica y multicultural en el que quepamos todos. Si ustedes se dan cuenta, la mayor parte de víctimas de este conflicto, todas las víctimas, diría yo, el 99,9%, son gente pobre del campo en general racializadas y totalmente dejadas de lado por la política estatal. Esa política estatal no la generaron los insurgentes. Esa política estatal, contra esa política estatal fue que se levantaron los insurgentes. Entonces, en ese Muy bien, sentido, Ricardo. Ha sido muy enriquecedor para nuestro escenario desde la academia. Como le decía anteriormente, lastimosamente el tiempo, podríamos durar aquí conversando y creo que lo vamos a poder hacer, ¿no?, en otras oportunidades, pero para esta queremos agradecerle su participación, su aporte, su paciencia no, para nada. y, y pues será en otra oportunidad que podamos seguir avanzando. Creo yo, Sonia, que hemos culminado. Tú que eres la inexorable registradora de todos estos tiempos y todos estos quehaceres, nos dirás, pero de todas formas, Ricardo y Sonia, muchas gracias por el tiempo y por el espacio. Gracias, Ricardo. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el tiempo, por el espacio también y pues por estar hablando sobre estas cosas que tenemos que hablar y hablar y hablar y hablar hasta que de verdad podamos solucionar este asunto, porque pues la paz nos compete a todos y porque por la paz debemos trabajar todos y esto parte de reconocernos los unos a los otros Así en, es. pues con todas nuestras pues con todas nuestras falencias, pero también con todas nuestras virtudes y poder llegar realmente a una convivencia tranquila y que se genere a través del diálogo y no de la violencia. Muchas Así Muchísimas es. gracias. gracias, de verdad. Bueno, con este buen invitado terminamos. ¿Qué está pasando? Nos volvemos a escuchar el próximo miércoles de 8 a 9 de la noche.